Hola, estamos retomando el tema número 2 de la materia de química 2, y hoy vamos a continuar con la contaminación. Entonces, yo quiero invitarte que prestes atención. La contaminación del aire, del agua y del suelo tienen un origen natural y un origen antropogénica o antropogénico. Bueno, cuando nos referimos a que la contaminación es de origen natural, se refiere, por ejemplo, a factores, a fenómenos naturales, pero producidos por la misma naturaleza, como la erupción volcánica, puede ser como una tormenta de polvo o como la emisión de gases, pero en este caso gases que la misma naturaleza suelta, como de pantanos o de ese tipo de lugares. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es la contaminación antropogénica. Es el resultado de las actividades del hombre a través de la industria, comercios, transportes, entre otras actividades que realiza el hombre. Si yo te pregunto, ¿tú consideras que la contaminación que existe en la naturaleza es mayormente natural o mayormente antropogénica? Yo creo que la respuesta es totalmente obvia. Por eso, una urgencia del tomar conciencia de lo que hoy estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Y vamos a comenzar. La contaminación del aire, del agua y del suelo, de origen antropogénico. Bueno, cuando hablamos de reacciones químicas, se refiere a reacciones químicas. La industria química se encarga de la extracción y procesamiento de materia prima, tanto naturales como sintéticas, y su transformación entre otras sustancias de características distintas de las que originalmente tenían. Entonces, estas industrias se clasifican en industrias químicas de base e industrias químicas de transformación. La industria química se clasifica en estas dos. Entonces, la industria química de base trabaja con materia prima natural que comúnmente toma lugar en los próximos, como el aire, el oxígeno y el nitrógeno, el agua como el hidrógeno, o la tierra toma el carbón, toma el petróleo, toma los minerales, o lo toma de la biosfera, como puede ser el cartucho, las grasas, la madera, el alcaloide. O sea, toma y extrae la materia prima para transformarla de la naturaleza. Fabrica con ello productos sencillos, semielaborados en la industria de la transformación. Entonces se toman productos semielaborados de la industria. Entonces, un ejemplo puede ser el tomar madera. Industria base, se tala un árbol, se toma madera y con eso se hacen muebles. La materia prima es transformada hasta cierto punto, hasta cierta base. Con eso se hacen maderas, con eso se hacen tablas, para continuar transformando ese material. Bueno, ahora vamos con la industria de la transformación. Entonces, la industria de la transformación toma los productos ya semi-elaborados de esta primera industria, que es de la industria base, y los transforma a unos nuevos productos totalmente que no tienen nada que ver con lo que eran al principio, que pueden salir directamente al mercado o se pueden utilizar en otros sectores. Entonces, la explotación natural y de transformación de estos recursos, ya sea en industria base o ya sea en industria de transformación, nos conduce a una serie de fenómenos que repercuten, algunos a corto plazo, algunos a medio plazo y algunos a largo plazo en la conservación del entorno y la salud. Un ejemplo es todos los fenómenos naturales y catastróficos que estamos viviendo en este tiempo. Tormentas aún más intensas,
huracanes en lugares donde nada, regularmente no se esperaban, porque poco a poco estamos viendo las consecuencias del mal uso de los recursos o la explotación de los recursos. Bueno, los procesos a los que son sometidos generan una serie de contaminantes a la atmósfera. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un efecto. Muy bien. Vamos a ver también lo que es las reacciones químicas de los contaminantes primarios. Cuando contaminantes primarios, cuando nos referimos a aquello que aún no ha sido totalmente transformado, vemos el monóxido de carbono, que es una sustancia incolora, inodora y altamente tóxica. Se origina por la oxidación de metano, un gas que se obtiene al descomponer una materia orgánica. La ecuación se representa de esta manera. Vemos otra contaminación primaria, el monóxido de nitrógeno. De forma natural se encuentra en la descomposición de los nitritos orgánicos, la actividad volcánica y los incendios forestales. Y te recuerdo que los incendios forestales son también provocados por el mal manejo del hombre de la naturaleza. La fuente por contaminación antropogénica se debe a la emisión de gases de automotores y a la quema de combustibles, que son los derivados del petróleo. Entonces esto reacciona en la atmósfera fotoquímicamente y tiene la siguiente ecuación y una consecuencia no muy agradable para el medio ambiente. Tenemos otra reacción química que es el dióxido de azufre. Esta reacciona con la humedad del aire, que a través de una serie de reacciones químicas finalmente se origina lo que nosotros conocemos como la lluvia ácida, que son reacciones de los contaminantes ya secundarios. Muy bien, vamos a ver los contaminantes del agua de uso industrial y de uso urbano. Puede ser visible, mira, la contaminación del agua es muy visible. Es, por ejemplo, cuando vas a un río, cuando vas a un mar, o en nuestra localidad nosotros tenemos un río muy contaminado. Y se nota esa descarga de agua negra, de basura, de uso doméstico. No solamente es el hacer responsable a las industrias, sino también el uso doméstico, el mal uso de los recursos o el mal uso de los desechos provoca estas consecuencias. Puede también incluir a veces derrames de petróleo, o podemos encontrar capas de aceite o de espuma. Esta es contaminación por desechos industriales o domésticos. O bien puede ser por descargas de aguas negras. O en su caso, como nosotros tenemos aquí, puede ser por ambas cosas. Pero existen tres tipos de contaminantes en el agua, que son los agentes físicos, los agentes biológicos y los agentes químicos. Entonces, los agentes físicos son partículas insolubles, o sea, que enturbian el agua y dificulta que haya vida, que la vida se pueda reproducir en ese lugar. ¿Cuál es ese ejemplo? Puede ser la tierra, el lodo, la arena o la basura, que eso no se descompone. No es que va a pasar por un proceso y se va a descomponer. Entonces, eso impide la vida dentro del agua. Y eso afecta principalmente, nos afecta a todos, pero también afecta a la vida que hay en las aguas. Tenemos también los agentes biológicos. Son microorganismos que llegan por agua, por contaminación de heces fecales o restos orgánicos de personas infectadas, como los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Ese también es un agente que contamina el agua. No sé si alguna vez tú has ido a la playa, has ido a un río y de repente reaccionas y dices, hoy el mar no estaba como antes.
hoy se sentía desagradable, me dio comezón, a lo mejor alguna parte de tu cuerpo fue alterada, tu piel fue alterada, se debe a este tipo de agentes biológicos. También tenemos el ejemplo de agentes químicos. Esta es otra contaminación del agua. Las sustancias químicas inorgánicas, orgánicas y radioactivas también destruyen la capacidad de contener oxígeno, causando grandes daños a los seres vivos, porque contribuyen al crecimiento de algas y hacen inutilizable el agua. Entonces, la contaminación de sustancias químicas inorgánicas, podemos encontrar ácido, mercurio, plomo, arsénico, selenio, nitratos, nitritos y fluoruros. También la orgánica es el petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes, y las radioactivas es el uranio, y existen fuentes puntuales y no puntuales que contaminan el agua. Las fuentes puntuales son esas que descargan contaminantes en sitios específicos a través de tuberías y de alcantarillas, como son las fábricas, las plantas de tratamientos de agua y drenaje, de agua negra, drenaje y de aguas residuales que hay en la ciudad. Es muy triste esta situación. Pero el agua dulce entonces que nosotros utilizamos proviene de dos fuentes, del agua superficial y de las aguas subterráneas. Las aguas continentales sufren los procesos de eutrofización al obtener grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes y contaminantes que producen un florecimiento excesivo de las plantas, como es la imagen que te estoy mostrando y estoy señalando en este momento. El florecimiento excesivo de plantas acuáticas y otros organismos mismos que al morir sus residuos putrefactos disminuyen la cantidad de oxígeno y por lo tanto no hay una buena calidad de vida. Por lo tanto, los seres vivos, como son algunos tipos de peces, no pueden desarrollar ni pueden tener una vida propicia en este lugar. ¿Qué es eutrofización? Es el exceso de minerales y de nutrientes en el agua, en un ecosistema acuático, y esto pues afecta la biodiversidad, porque ciertamente se reproducen plantas, se reproducen otro tipo de organismos, pero también le impide la reproducción a otras especies, como un ejemplo pueden ser los peces. Bueno, pues este es el tema, y en ese día yo te invito a que tú continúes atento a tus clases y que no olvides que vamos a aprovechar este tema para hacer conciencia en el área del cuidado del medio ambiente. Nos vemos la próxima clase. Adiós.